La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Buenos días a todos, nuevamente con ustedes en este tiempo de estudio bíblico acerca de la doctrina, ¿sí? Los principios, los fundamentos sencillitos, las bases que debemos de tener pues para aprender, para conocer más de Dios, para estar parados en el lugar indicado, ¿sí? De acuerdo de la propaganda en este momento, por no estar en el lugar indicado, por estar equivocado, ¿sí? Quedaban pues en la vivienda siempre. Pero hay gente que por no estar ubicada en el lugar indicado y por estar donde no debe, en un momento determinado recibe el golpe, ¿sí? Cuando dicen pasé por el lugar que no debía, ¿cierto? Y la Biblia lo que hace es llevarnos al camino, ¿sí? Por eso Jesús se describe como el camino y la verdad y la vida. Entonces, mientras no nos salgamos del camino, mientras sigamos en el camino, le recomiendo una película que se llama El Camino del Peregrino, ¿sí? Es una experiencia acerca de el caminar de un cristiano, de una persona. Las personas que estén comenzando a conocer, ¿cierto? La pueden buscar, la película El Camino del Peregrino, y ahí les explica qué es el proceso en el que va un cristiano y lo que se le va presentando en el camino, y se van a dar cuenta que hay alguien interesado en sacarlo de ese camino, ¿sí? Jesús nos lleva, es el camino al Padre, ¿sí? Entonces cuando las personas se salen del camino, pues van a tener que recibir, o vemos, porque a mí también me ha llegado a pasar, ¿no? Y recibimos algunas consecuencias por ello. Pero lo importante es que tenemos un Dios amoroso que siempre nos va a querer guiar nuevamente y nos atrae con sus lazos de amor. Amado, ¿qué es la oración intercesora? El tema de hoy, voy a colocarlo porque están pasando las ventas en la calle. Y cada 5 minutos normalmente pasa vendedor ya en las calles. Bueno, ¿qué es la oración intercesora? Es la oración de una persona por otra u otras, o por una situación o situaciones. Es una oración constante y persistente, vigilante y vencedora, a través de la cual buscamos obtener para ellos misericordia y el oportuno socorro de Dios, ¿sí? Entonces, eso nos lo dice la Escritura. Vámonos para Hebreos 4:16. Mira lo que dice Hebreos 4:16. De la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? El oportuno socorro, o sea, mírelo desde este punto de vista, ¿sí? Una historia que alguien alguna vez contó de una experiencia personal, ¿cierto? Y es que le sale un perrito a ladrarle a un niño, pero el papá del niño venía atrasito, ¿sí? Entonces el papá inmediatamente, cuando ve que el perrito venía a ladrarle a su niño, el papá se para entre el niño y el perrito, ¿sí? El perrito, pues, cuando ya vio a la persona más grandecita, ya no le ladró. Era un perrito pequeñito, pero usted sabe que es que para un niño es una fiera. Entonces lo que quiero decirles es que eso es lo que se llama colocarse entre, ¿sí? Colocarse entre dos circunstancias, o en medio de una circunstancia en favor de alguien. Entonces eso es lo que, en otras palabras, el Señor Jesucristo hizo por usted e hizo por mí. Él se paró en el medio, ¿sí? El castigo, dice la Escritura, que era sobre nosotros, lo recibió Cristo en la cruz, ¿sí? Entonces por eso dice que hallamos oportuno socorro, porque Él intercede, ¿saben? Que hay alguien intercediendo por usted en los cielos, mi amado, en todo momento. Y lo dice la Biblia, es Jesucristo quien intercede por nosotros, ¿sí? Él está clamando por nosotros, lo dice la Escritura. Entonces, vamos a mirar otro pasaje, ¿cierto?, que hable respecto a ello. Vámonos para Efesios 6:18. Vamos a buscar el libro de Efesios después de Corintios, ¿sí? 6:18. Mire lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos, ¿sí? Los que de pronto no tengan claridad todavía, la palabra consagra santo a todo aquel que se aparta para Dios. Santo no es alguien que no tenga pecado, porque esos son los ángeles. Nosotros tenemos pecado, pero una vez que somos sacados del sistema, o sea, Dios nos saca del sistema mundano, ¿cierto? El mundo quiere decir de las costumbres, y nos comienza a sacar, nos comienza a apartar. Eso quiere decir la palabra santidad, la persona que se aparta para Dios, ¿sí? Entonces aquí dice que debemos de orar los unos por los otros. ¿Cómo le parece a usted que uno no debe? Por eso esto contradice un poco el criterio que tengan algunas personas de que yo no necesito ir a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que oremos los unos por los otros. Entonces, ¿yo cómo voy a orar por alguien que no sé, ni siquiera conozco, porque no va a la iglesia? ¿Sí? Y resulta que es que Dios viene cuando venga Jesús, no va a venir Él viene es por la iglesia, no va a venir por miembros que estén por ahí sueltos. Es una contradicción. A menos que haya la dificultad, por ejemplo, que tenemos en este momento, donde no podemos ir a un templo, no podemos estar congregados juntos. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero nosotros como tal, ¿cierto? Como hacemos parte de una denominación, de un lugar donde nos congregábamos, por decir algo, lo estamos haciendo virtualmente. Seguimos en comunión con los hermanos, seguimos orando, seguimos reuniéndonos, seguimos recibiendo palabra por este medio, ¿cierto? Por lo que es el sistema pues, de celular, por computador, otros, bueno. Entonces lo que le quiero decir, mi amado, es eso, dice la Escritura, ¿cierto? Que debemos de orar los unos por los otros. Entonces, para realizar una oración intercesora debemos conocer la situación o la circunstancia por las cuales se van a interceder, ¿sí? Esto crea una total dependencia aún entre nosotros como miembros de la iglesia. ¿Qué tal yo diciendo, no, yo voy a la iglesia pero no quiero que sepan nada de mí? Entonces, mi amado, ¿por qué vamos a orar, cierto? Tienes petición de oración, es algo que usted cuando va a una iglesia es una de las cosas primeras que le van a decir. ¿Qué petición de oración tienes? ¿Por qué quieres que ore? Por ejemplo, cuando la gente llega nueva a la iglesia, nosotros le pedimos que si quiere, ¿cierto? Si desea, nos escribe en el papelito que le pasamos una petición de oración que tenga. Porque la mayoría de nosotros vamos a parar a una iglesia es con problemas, ¿sí? Gloria al Señor por los problemas, porque si no fuera por ellos, por ejemplo, este servidor no hubiera ido nunca a una iglesia, posiblemente, ¿sí? Pero resulta que la mayoría de las personas que vamos a buscar de Dios es porque estamos problemados, porque hemos entendido, mi amado, que no podemos solos, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere, que seamos como niños. Si usted no ve niño, normalmente siempre pide ayuda del papá, normalmente, ¿sí? Entonces dice, debemos dolernos y quebrantarnos, ¿sí? Por lo que están pasando otras personas. Sabe que es una labor de toda la iglesia el interceder por todas las personas, por el mundo, por el barrio donde vivimos, cuando oramos por las personas que sin conocerlas, por decir algo, están en una clínica, están en una cárcel, están en este momento, literalmente, hay gente pasando necesidad, ¿sí? Aunque algunos salieron a comprar el dinero, no se sabe dónde sacaron tanta plata. Yo no sé cuántos trillones fue que compraron, o billones, no recuerdo, que lo escuché en la noticia, pero bendito sea Dios, pero esos son los que tienen, de pronto otros no tenían, ¿cierto? Pero lo que queremos hablar, ¿cierto? Es eso, o sea, hay gente que está pasando necesidad y debemos de orar por ellos. Sabe que Dios nos escucha, mi amado, y que esa oración, dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. No somos justos por nosotros, sino porque creímos y nos prendimos de un justo, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, es vital confesar nuestro pecado y el de otros, pidiendo perdón, ¿sí? Y recurrir a la sangre de Cristo, como en Nehemías. Vamos a leer este pedacito de la Biblia, ¿cierto? Para que hayamos en cuenta. Nehemías 1, del 1 al 11. Miren lo que sucede con este hombre, para que ustedes ya creo que vamos a ver el tiempo, sí, me queda tiempo, para mirar una oración de un intercesor, de verdad, un intercesor como fue Nehemías, porque quiero aclararles, ¿sí? Hay gente que tiene llamado a intercesión, o sea, Dios capacita a algunas personas para que se duelan en su corazón de lo que le está pasando a otros.
nosotros lo hacemos. Por ejemplo, yo soy de los que oro, ¿cierto? Por las personas, por los dirigentes, por presidentes, gobernantes, autoridades, eminencias. Se ora por el equipo pastoral, se ora por los hermanos, por las ovejitas, por la ciudad, por los alcaldes, por toda persona normalmente uno ora. Pero es que hay gente que siente dolor en su corazón por los demás y los lleva a orar de una manera que suena a un clamor, a un gemido, ¿sí? Y eso solo lo hace Dios. O sea, Dios es el que coloca en las personas. Yo conozco personas que lloran orando por personas que ni siquiera conocen, pero que están en una cárcel, que están en clínicas, ¿cierto? Y sale una oración del corazón que se nota, ¿sí? Porque ¿qué necesidad tienen ellos pues de hacerlo de esa manera? Pero es algo que se sabe, que nace del corazón, lo que quiere decir que son personas normalmente intercesoras, ¿sí? Dice, palabra de Dios, hijo de Acalías, palabras de Nehemías, perdón, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. ¿Cuántas veces usted pregunta, mi amado, por los familiares, por ejemplo, algunos que quedan en Venezuela, o personas que tenían familia en Venezuela, o los familiares que están en otro lado, ¿cierto? Aquí nos está diciendo que él preguntó. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿cierto? Él se daba cuenta que había una desgracia en su pueblo. ¿Y sabe quién era Nehemías? Dice que era el copero del rey, ¿sí? Él era el encargado de llevarle al rey su, digamos, copa de vino. Pero lo tremendo, mi amado, es que Nehemías, según lo que da a entender la escritura, no vivió allá, ¿sí? Él se crió prácticamente, él vivía allí, donde estaban en Susa, ¿sí? Y lo que dice la escritura, mi amado, es que él se preocupó por los que ni siquiera conocían, ¿sí? Entonces dice que cuando oyó estas palabras se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando nosotros nos metemos a interceder, sí, es un tiempo donde también debemos de pedirle a Dios, reconocer nuestros pecados y suplicar por el perdón de nuestros pecados y de los pecados también de las personas que están en afrenta, ¿sí? Cuando pedimos, por ejemplo, por la gente de Venezuela, hay prácticas de santería. Ellos no saben lo que están haciendo, muchos no caen en cuenta porque es una tradición ya en ellos el estar orando por santos. Lo que no saben es que eso les trae maldición, ¿sí? Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Lo que está pasando, por ejemplo, ¿cierto? La dispersión normalmente viene a causa de ¿qué? Del mucho pecado. Entonces mucha gente, voy a dar el ejemplo, ¿no?, de lo de Venezuela, porque es de pronto muy al punto, muy conocido de todos. La práctica de santería, brujería, hechicería, la adoración, por ejemplo, a lo que ya llaman el negro Felipe, a María Leonza, ha vencido todo eso en el nombre de Jesús, ¿cierto? Que son espíritus de demonios que allá adoran. Entonces la gente no sabe que eso le trae maldición, lo mismo que en Cuba, la santería, en Haití, el vudú. Entonces por eso viven en una desgracia tan notable, ¿cierto? Y es porque no sabe la gente lo que está haciendo. Aquí en Buenaventura la práctica de hechicería y de brujería también es fuerte, y miren las consecuencias que eso trae, ¿sí? Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder
y tu gran mano poderosa. Te ruego, mira, aquí es donde viene la parte de clamor por las personas. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, le comienza a pedir a Dios gracia. ¿Delante de quién? Delante del rey, para que le permitiera ir a él y restaurar los muros, restaurar la ciudad, ¿sí? Levantar el lugar de sus ancestros, porque ellos han tenido siempre esa inclinación por Jerusalén. Es algo que solamente los judíos lo tienen, mi amado, ¿sí? Entonces la oración intercesora es ese tipo de oración suprema, ¿cierto? Por los que no oran, los que no pueden, los que están pasando dificultad, los que están pasando circunstancias difíciles, y es cuando yo me pongo en medio, ¿sí? Entre esas personas y Dios, y comienzo a pedirle, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Jesús, en otras palabras, por nosotros. Acuérdense, cuando está en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se llama interceder, ¿sí? Pedirle a Dios por los que se venía, ¿sí? Para la humanidad. Mi amado, espero que sea de bendición esta información, ¿cierto? Bendigo tu vida, tu hogar, tu familia. Le pido a mi Dios para que se revele cada día más a nuestros corazones y que estas palabras no caigan como en saco roto, mi amado, sino que cumplan el propósito para el cual Dios me permite compartírtelas. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. La sangre de Cristo te guarda, te cubre y te protege. En el nombre de Jesús.